vayamos a la palabra del Señor en la segunda carta de Timoteo, por favor, en el capítulo 2, y vamos a leer del verso 15 al verso 26, por favor. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, y leemos de manera alternada del verso 15 al verso 16, y dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que el corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Señor Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por este día hermoso, y gracias por esta palabra que hoy nos permites meditar. Lo único que queremos pedir en esta ocasión es que hables a nuestro corazón, habla a la vida de tu pueblo, Señor, de la iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. El día de hoy tenemos por título: requisitos para un líder cristiano. Amén. ¿Puede repetirlo conmigo, por favor? Requisitos para un líder cristiano. Muy bien, y en esta ocasión vamos a ver, ¿verdad?, aquellos requisitos que el apóstol Pablo le comenta a Timoteo en esta carta que debe tener todo líder cristiano. Y hermano, cuando hablamos de liderazgo, ¿verdad?, a veces entendemos que es el pastor, entendemos a lo mejor que es el obrero, pero cada uno de nosotros somos líderes. Debemos entender que Dios nos ha llamado, ¿verdad?, a ser cabeza y no a ser cola. Y la palabra de Dios nos muestra y nos enseña que somos la sal de esta tierra, y también nos revela que somos la luz del mundo. Entonces, los ojos del mundo están puestos sobre los hijos de Dios. El apóstol Pablo también decía que nuestra vida es como cartas leídas. ¿Por qué? Porque el mundo tiene sus ojos puestos en los hijos de Dios. Entonces vamos a ver cuáles son aquellos requisitos para un líder cristiano. Pero antes de entrar al tema, estudiemos nuestro texto de hoy, el cual es 2 Timoteo 2:15. Y para ello le voy a pedir por favor que lo repita conmigo. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Nuevamente todos juntos, por favor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra
de verdad. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo 2:15. Muy bien, hermano. Vemos aquí que en el mundo actual, en el mundo globalizado, existen muchas marcas, ¿verdad? Y esa marca, hay marcas muy buenas y también marcas muy costosas. Y cuando usted ve, por ejemplo, una prenda de vestir de cierta marca, la relaciona con qué, hermano, con qué relaciona esa marca, y más si es una marca costosa. Con calidad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Dijeron calidad? Calidad, ¿verdad? Lo relacionamos con cierta calidad y decimos que esa calidad justifica su precio, porque esas marcas buscan algo que le llaman valor agregado. No solamente es una prenda de vestir, sino dicen, te vendo comodidad, te vendo prestigio, y le agregan cosas, ¿verdad? Que cuando vemos esa marca decimos, bueno, si es tan cara es porque seguramente es buena, ¿sí? Y esto es algo común, ¿verdad? Las marcas comerciales en un mundo globalizado, esto tiene mucho que ver con los tratados, ¿verdad?, de libre comercio, este mundo globalizado en el que la marca destaca. ¿Por qué? Porque es un mundo competitivo y las personas buscan las mejores marcas porque son símbolos de mejor calidad, ¿cierto? Bien, vemos que estas marcas tienen un sello o hablan acerca de un sello de aprobación. Muchas marcas incluso ponen, ¿verdad?, sellos de que son auténticas o de que son genuinas para que el usuario, el comprador, el consumidor esté certero de que lo que está comprando es algo original. Entonces, una marca original habla acerca de un sello de aprobación. Y vemos que esta es la idea que nos está dando el apóstol Pablo acerca de un obrero, acerca de un cristiano. Y esto lo vemos, ¿verdad?, en el verso 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Hay un sello, hay una marca que debe de distinguir al cristiano, y la marca es: conoce el Señor a los que son suyos. Amén. Conoce el Señor a los que son suyos. Es decir, tenemos una marca, tenemos un sello. ¿Cuántos dan gloria al Señor? De manera que cuando el Señor ve a la iglesia, el Señor conoce a los que son suyos. Y eso nos habla de una calidad en el producto. Y dice, ¿verdad?, el versículo: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué calidad espera el Señor de este producto? Que nos apartemos de toda iniquidad. El Señor espera ver creyentes que viven en santidad, creyentes que se consagran, creyentes que se apartan de las tentaciones, creyentes que huyen de las pasiones, creyentes, ¿verdad?, que se alejan de la iniquidad. Esa es la calidad de vida que espera Dios de nosotros. Esa es la calidad del producto que Dios espera ver en nosotros. Así que cuando distinguimos una marca, ¿verdad?, distinguimos calidad. El Señor conoce a los que son suyos. Tenemos el sello del Espíritu Santo, y lo que espera ver en nosotros es que cumplamos con las expectativas, cumplamos con los estándares, cumplamos, ¿verdad?, con la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y vamos a ver algunos requisitos que necesitamos cubrir para lograr esto. En primer lugar, vemos que el obrero, el cristiano, debe ser un obrero aprobado. Tenemos el deber, hermano, de ser obreros aprobados delante de Dios. Y esto requiere de ciertas cuestiones, ¿verdad?, de cierta capacitación, de cierto esmero, de cierto esfuerzo. Cuando usted va a presentar un examen, ¿verdad?, o cuando presentábamos exámenes en la escuela, el examen de ingreso a la universidad, o un examen de una materia muy difícil, muy complicada, ¿qué es lo que teníamos que hacer?
estudiar. En otras palabras, teníamos que prepararnos. Teníamos que prepararnos, ¿verdad? Porque ¿qué pasaba si llegabas al examen sin preparación? ¿Cómo ibas a salir en ese examen? Reprobado, ¿verdad? Ya hasta que cuando te daban tu calificación y veías el 3, pues ya ni sentías nada, porque estabas consciente de que no habías estudiado. No podías esperar un 10, ¿verdad? ¿O sí? No, esperábamos el 3, 5, bueno, no me fue tan mal, y eso que no estudié. Pero cuando, ¿verdad?, realmente nos preparábamos, nos estudiábamos y sacábamos 8, 9 o 10, sentíamos esa satisfacción de estar, ¿qué? Aprobados. Éramos como, hermano, aprobados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pues así Dios quiere, ¿verdad? Debemos de presentarnos delante de Dios aprobados, no reprobados. No que el Señor diga: oye, ¿qué pasa contigo? Como los maestros, ¿verdad? Cuando sacábamos 3, oye, ¿qué pasa con ustedes? ¿De verdad que vienen a perder el tiempo nada más? Y nos exhortaba. Pues no esperemos del Señor eso, sino que esperemos ser aprobados por Dios. Y dice, un obrero aprobado es aquel que conoce de la palabra de verdad. Un obrero aprobado, hermanos, es aquel que tiene el conocimiento de la palabra de Dios en su corazón y en su mente. Es aquel que puede, ¿verdad?, discernir la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, conoce de la palabra de Dios. ¿Usted conoce de la palabra de Dios, hermano? ¿Cuántos libros tiene la palabra de Dios? ¿Cuántos? Por ahí oigo cifras diferentes, hermana. 66. ¿Está de acuerdo, hermano? ¿Sí? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. Ya hicimos la cuenta. ¿Y el Nuevo? 27. ¿Cuántas cartas paulinas son? Preguntamos así cada día. O alguien que... ¿Cuántas cartas paulinas encontramos en la palabra de Dios? Bueno, más fácil, ¿cuántos evangelios? 4, ¿verdad? ¿Cuántos libros históricos en el Nuevo Testamento? 1. Gloria a Dios, porque sí sabe, hermano, sí estudia, y eso es bueno, ¿verdad? Conocer estos datos, conocer esta información es importante. Habla de que el cristiano está comprometido con el estudio de la palabra de Dios. Conoce su estructura, tenemos que conocer la estructura de la palabra de Dios para estudiarla, para interpretarla, para conocerla. Si estoy en el libro de los Salmos, ¿verdad?, no la voy a interpretar de una manera literal, porque está hablando de un libro poético, que está utilizando figuras retóricas, que utiliza parábolas, hipérboles, metáforas. Y entonces, ¿verdad?, con esa intención debo de acercarme a la palabra de Dios para poder entenderla. ¿Cuántos dan gloria al Señor por ello? Entonces, todo esto nos habla de alguien que está comprometido con la palabra de Dios. Entonces, debemos de evitar el absurdo deseo de exhibirse ante los hombres. Dice: procura con diligencia presentarte aprobado por Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías. Hay gente que estudia la palabra de Dios, que conoce mucho, pero utiliza ese conocimiento para contender, utiliza ese conocimiento para exhibir. Hay gente que le gusta exhibir cuánto conoce de la Biblia, cuánto conoce de exégesis, de hermenéutica, de teología, de apologética y de tantas cosas, hermano, que hay, ¿verdad? Y les gusta exhibirse, pero no, esa no debe de ser la intención. Dice el apóstol: evita la palabrería, evita esas cosas profanas y vanas palabrerías.
Evitar el absurdo deseo de exhibirse ante los hombres y presentarnos ante Dios como aprobados. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Esto nos lleva a que tenemos que usar bien la palabra de verdad. Y cuando dice usa bien, es la palabra trazar. Traza bien o cortar rectamente. ¿Sí? La palabra usar, que traduce aquí como usar bien, se refiere a una exactitud. La exactitud que requiere, por ejemplo, algunos oficios, como el de carpintería, el de plomería, el de construcción. ¿Qué pasa si un arquitecto no traza bien sus planos? ¿Qué pasa si no usa una regla cuando traza sus planos, no considera las medidas, no considera todos en los planos, ¿verdad? Las dimensiones las hace a lápiz, a mano alzada y sin las dimensiones correctas? ¿Qué va a pasar con esa casa? Se va a caer, ¿verdad? No va a tener un buen fundamento. ¿Qué tiene que hacer el arquitecto? Trazar de manera correcta, ¿verdad? Usar una regla, una escuadra, un compás, usar las herramientas. Bueno, actualmente ya se utilizan hasta software, ¿verdad? Que te ayuda a hacer todo ese diseño, pero tienes que ser exacto en las medidas para asegurar una buena construcción. Esto es lo que nos habla esta palabra. Traza bien la palabra de verdad. No la escudriñes nada más así al ahí se va, como se dice vulgarmente, ¿verdad? No, sino tenemos que ser serios en el escudriño de la palabra del Señor. Mínimo un diccionario. Y si puede un diccionario bíblico, mejor, porque a veces leemos la palabra del Señor y hay palabras que no entendemos, porque es un lenguaje no tan actual, es de 1960. ¿Sí? La traducción que utilizamos es una traducción 1960, es el español que se hablaba en 1960. Entonces ya tiene muchísimos años, ¿verdad? Ya no son las mismas palabras y tenemos por lo menos que tener un diccionario. Y si es un diccionario bíblico, mejor usar herramientas, ¿verdad? Para el estudio de la palabra del Señor. ¿Y para qué, hermano? Para hacerlo correctamente. ¿Qué tenemos que buscar cuando leemos la palabra? Interpretarla correctamente. Porque hay tesoros en la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que realmente hay tesoros en la Biblia? Hay tesoros, hermano. Hay grandes tesoros en la palabra de Dios. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel a mi boca sedienta, decía el salmista. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel a mi boca sedienta y de la que destila del panal. Es rica la palabra del Señor, es sabrosa la palabra del Señor. Es satisfactoria la palabra del Señor, pero tenemos que leerla, estudiarla. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Si deseamos la aprobación de Dios por nuestra preocupación de conocer su palabra y exponerla, ¿por qué debemos de ser aprobados? ¿Por qué debemos preocuparnos de ser aprobados? Para no errar, hermano. No errar en la interpretación, no errar en el conocimiento, no errar en la doctrina, porque una doctrina de error, una doctrina errada, nos lleva a la impiedad. Así es, hermana, nos confunde, ¿verdad? En primer lugar, como comenta nuestra hermana, pero esa confusión nos va a llevar a ¿qué? Nos lleva a la impiedad. Hoy dicen, ¿verdad?, algunas doctrinas que tú eres salvo, ¿verdad? Y no importa lo que hagas, ya estás limpio y lavado por la sangre de Jesucristo, de manera que tú puedes a lo mejor adulterar, fornicar, estafar, mentir, pero no te preocupes, en Cristo ya tienes salvación. Y es verdad que Cristo perdona todo esto.
Es verdad que la sangre de Jesucristo tiene poder para borrar todos estos pecados, pero lo que no están hablando y no están predicando es que tiene que haber arrepentimiento genuino. No hablan del arrepentimiento, lo que omiten es la parte del arrepentimiento, y el arrepentimiento tiene que ver, ¿verdad?, con no volver a hacer las cosas. Si antes yo, ¿verdad?, fornicaba, ahora que estoy en Cristo Jesús, me arrepiento de eso y no vuelvo a fornicar, porque si no, entonces no es un arrepentimiento genuino. Y la palabra del Señor es clara, ¿verdad?, que los que fornican no heredarán el reino de los cielos. Entonces debe de haber un arrepentimiento para que realmente, ¿verdad?, en nosotros esté esa salvación. Pero ahí vemos claramente cómo una mala interpretación nos puede llevar a la impiedad. Porque es lo que vemos hoy en las iglesias. ¿Qué pasa en esas iglesias, hermano, donde se habla solamente de salvación, de amor y de gracia, pero no se habla de castigo, de infierno y de arrepentimiento y de santidad? ¿Qué pasa? No hablan con la verdad, así es, hermana. Apapachan, ¿verdad?, el pecado, pero sobre todo cristianos viviendo en impiedad. Qué terrible, ¿verdad? Un obrero aprobado no adultera, no distorsiona, no mutila, ni cambia la palabra. Hoy hay doctrinas que adulteran la palabra de Dios, distorsionan el mensaje, mutilan, ¿verdad?, le quitan cosas que no les agrada y cambian el sentido, cambian la interpretación, cambian el significado para sus propios intereses y beneficios. Debemos de tener cuidado. La Biblia está llena de preciosas gemas, pero encontrarlas requiere de un trabajo laborioso y de mucho esfuerzo. Así como nos preparamos para un examen, así tenemos que prepararnos para presentarnos delante de Dios aprobado, y eso requiere esfuerzo, dedicación, tiempo. Y es lo que Dios pide de nosotros, ¿verdad? Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En la ley de Jehová debe de estar nuestra delicia, y debemos de meditar en ella de día y de noche. Amén. Gloria al Señor. Y por poner un texto. Número 2, capacitado para defender la sana doctrina. Un obrero, un cristiano, debe de estar capacitado para defender la sana doctrina, pero debe evitar discusiones de profanas y vanas palabrerías. Y eso es común en algunos lugares, que entre mismos cristianos, mismos pastores, mismos ministros, mismos maestros, hay confrontaciones con respecto a aspectos doctrinales. Y hace muchos años, recuerdo, algo muy común era, por ejemplo, si se permite, no me gustaría entrar en temas, ¿verdad?, a lo mejor delicados, pero se hablaba si la mujer tenía que usar velo o no tenía que usar velo. Y era algo que causaba discordia, disgusto, división. También si se tenía que danzar o no se tenía que danzar, y si la danza era permitida o no era permitida, y cuál era el tipo de danza. Y créanme, eran discusiones que causaban, y a lo mejor hasta la fecha causan división. Pero la palabra de Dios dice que el obrero debe de evitar discusiones profanas y vanas palabrerías. Y el apóstol Pablo, ¿verdad?, dice que tenemos que ser como, hermano,
cuando vemos que un hermano, por ejemplo, cuando él hablaba, cuando un hermano se abstiene de ciertos alimentos, y yo sé, ¿verdad?, que ese hermano se abstiene de ciertos alimentos por testimonio y por mi hermano, dice el apóstol Pablo, ¿qué debes de hacer? Pues abstenerte de comer. Pero si vas con otro que no se abstiene de comer alimentos, por testimonio y por consideración a ese hermano, pues come lo que te está ofreciendo. En pocas palabras, parafraseando lo que decía el apóstol, pero a lo que voy es que debemos, ¿verdad?, en cierta manera entender las posturas que no influyen directamente en lo esencial del Evangelio. ¿Qué es lo esencial del Evangelio? Que Cristo Jesús es el Dios Todopoderoso, ¿verdad?, que vino a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario, que murió, pero al tercer día resucitó, y que en su resurrección, ¿verdad?, ascendió a los cielos y se encuentra sentado a la diestra de Dios Todopoderoso, intercediendo por nosotros. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque el centro del Evangelio es la cruz de Cristo. Ese es el centro, Cristo es el centro, y decía Pablo, y un Cristo que fue crucificado, pero que también resucitó y ascendió a los cielos y nos da vida eterna. Y de ahí se desprenden, ¿verdad?, cosas fundamentales como la santidad, la justificación, la reconciliación, ¿sí?, la nueva vida o el renacimiento de parte de Dios por nosotros. Y hay doctrinas fundamentales que son prácticamente comunes, ¿verdad?, en las denominaciones cristianas. Pero lo que está fuera de eso, hermano, tenemos que tener cuidado y evitar, ¿verdad?, esas discusiones que perjudican al cuerpo de Cristo. Segunda de Reyes 4, 38 al 41 nos habla de en una ocasión cuando Eliseo, ¿verdad?, estaban los hijos de los profetas y estaban cocinando, y uno de los hijos de los profetas sale al campo y recoge unas calabazas silvestres y las echa ahí al potaje, a la comida que estaban preparando las echa, y cuando la reparten se dan cuenta que lo que había echado era alimento, o era venenoso, ¿verdad?, este alimento. Y los hijos de los profetas le dicen a Eliseo, ¿sabes qué? Hay muerte en la comida. Pero ¿qué hace este hombre de Dios? Toma harina y la empieza a esparcir sobre el potaje, sobre el caldo, y entonces, ¿verdad?, lo venenoso se diluye, se va y da de comer, y pueden alimentarse los hijos de los profetas. ¿De qué nos está hablando esto? ¿Cómo podemos interpretarlo? Que la mejor forma de combatir el error es enseñando la verdad. Porque el error es un veneno mortal que se infiltra en la iglesia. Y muchos podemos traer errores, ¿verdad? Errores cuando venimos a la casa de Dios o en nuestra vida, podemos creer cosas que están erradas. Pero ¿cómo vamos a combatir esas cosas que están erradas? Con el conocimiento de la verdad. ¿Y cómo puedo conocer la verdad? Estudiando la palabra de Dios. Estudiando la palabra de Dios. Y créame, hermano, que este libro tiene poder. Y no el poder de un amuleto. No el poder de un amuleto como algunos lo utilizan, ¿verdad? Que cuando salen en la noche y está oscura, agarran su Biblia y con la Biblia adelante. O para dormir el Salmo 91, porque ese es poderoso, y en la cabecera. No, el poder está en las palabras que entran a nuestro corazón, que entran a nuestra mente. ¿Sí? Las palabras que se escudriñan, y cuando se entienden y se creen esas palabras, el poder de Dios se libera en nosotros. El poder de Dios se manifiesta en nosotros. Porque cuando tengo temor, porque cuando tengo miedo,
puedo leer, ¿verdad? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y cuando lo entiendo y lo creo, hermano, entonces es cuando el poder de Dios se revela a mi vida y puedo vivir tranquilo. Pero es cuando entiendo que realmente Dios está conmigo como un buen pastor. Y puedo decir: en paz me acostaré y así mismo me dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Porque yo creo que cuando me duermo, Dios me cuida, Dios me guarda, Dios está ahí en la habitación y me protege y nada me va a pasar. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque es ahí cuando se revela el poder de Dios a través de su palabra. Entonces, la mejor forma de combatir el error es enseñando la verdad. Tenemos que enseñar la verdad y preocuparnos porque transmitirle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, la verdad. Porque cualquier enseñanza errónea conduce a la impiedad. Es lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Aquí leámoslo por favor, 2 Timoteo, capítulo 2. Mas evita profanas y vanas palabrillas, porque conducen más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Dice que la palabra de error carcome como gangrena. ¿Sí conoce usted, verdad, qué es la gangrena? Cuando un miembro del cuerpo se gangrena, se echa todo a perder. ¿Y qué se tiene que hacer con eso? Cortarlo, porque si no, se esparce por todo el cuerpo. Así es el error. Entra, se esparce, contamina y conduce a la impiedad. Y hay muchos errores, ¿verdad?, que se predican hoy. Por ejemplo, aquí la palabra de Dios nos habla de Himeneo y Fileto, que decían que la resurrección ya se había efectuado. ¿De qué resurrección habla? De la resurrección de los muertos en Cristo Jesús. Y estos hombres, ¿verdad?, en época de Pablo ya estaban predicando que la resurrección se había efectuado. Por ahí podemos encontrar muchas doctrinas, muchas doctrinas. Veía en la parte de Sudamérica, en Brasil, una iglesia de homosexuales, una iglesia cristiana de lesbianas y homosexuales. Y el pastor, ¿sí?, un hombre declarado abiertamente homosexual, decía: es que el Dios que yo encuentro en la Biblia es un Dios de amor. Y es correcto, ¿cierto? Dios es un Dios de amor. Y él decía: yo encuentro en la Biblia un Dios de amor. Y lo que yo siento por mi pareja, y estaba un hombre a su lado, lo que yo siento por él, decía, es amor. Por lo tanto, Dios, ¿verdad?, no puede estar en contra de lo que yo siento por él, porque lo que yo siento por él es amor. Y entonces encontramos una congregación donde hay gente homosexual y lesbiana predicando a Cristo, y usted discierna, ¿es correcto? ¿Su argumento es correcto? Es un error. Es un error, porque la palabra de Dios no solamente habla de un Dios de amor, sino que también es estrictamente certero con respecto al lesbianismo y a la homosexualidad. Y habla acerca de estas perversiones, porque así lo maneja la palabra de Dios, como una perversión, algo completamente inicuo, una iniquidad.
Pero entonces vemos a un pastor que está predicando y tiene una congregación, y no era una congregación pequeña, era una congregación numerosa, donde aceptaba el lesbianismo y la homosexualidad. ¿Por qué? Por un error, una mala interpretación de la palabra de Dios. Y es algo actual, es algo que está sucediendo en nuestros días, y esto es una gangrena, y si eso sigue, se va a contaminar y a contaminar. Y si no lo detenemos, si no enseñamos la verdad, al final será algo habitual, será algo normal, no nos va a espantar, no nos va a asombrar, no nos va a preocupar. Cuando deberíamos, ¿verdad?, preocuparnos por estas situaciones, no solo en la iglesia, sino en el mundo. Pues la falsa doctrina es un veneno que se propaga con rapidez y tenemos que combatirlo con la verdad. De ahí la importancia de presentarnos ante Dios aprobados, interpretando correctamente la palabra de Dios. El obrero, otro de los requisitos, el obrero debe ser un instrumento santificado, apartado para servir al Señor. Vea lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Gracias, hermana Anani. Verso 17 dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino que también hay de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Apartado para servir al Señor. Dice la palabra de Dios aquí que el obrero tiene que apartarse de la iniquidad. Nos está hablando, la palabra apartarse nos está hablando de una santidad, una santificación. Pablo alienta a Timoteo a que se separe del mal y así pueda ser útil al Señor, porque si no nos santificamos, hermano, si no nos purificamos, no podemos servir. Y pone el apóstol el ejemplo de unos utensilios. En una casa grande dice hay vasos o hay utensilios, ¿verdad? Pero se entiende que está hablando acerca de utensilios de cocina. Hay algunos de plata, algunos de oro, algunos de madera, algunos de barro. Pero si nosotros lo analizamos, ¿usted comería en un plato sucio? ¿No? ¿Usted bebería agua en un vaso mohoso, sucio, con polvo? ¿Lo haría? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tienen que estar los utensilios? Limpios, limpios, ¿verdad? Así sea de oro, por más de oro que fuera. Yo creo que nadie, pues sí, a lo mejor el vaso es de oro, pero si tiene ahí suciedad, no tomaría usted de ese vaso, por más de oro o de plata que fuese, ¿cierto? Entonces, aunque sea de ese material, ¿cómo tienen que estar los utensilios? Limpios, porque si no están limpios, no sirve. Así pueden ser de oro. Entonces, hermanos, si no estamos limpios, no servimos. Así pueda ser muy brillante, así pueda ser muy inteligente, así pueda ser muy capaz,
así puedas tener mucha elocuencia, mucha gracia, puedas ser una persona muy carismática, pero si no estás limpio, no sirves. Así puedas ser una persona con mucha preparación, mucho conocimiento, mucha facilidad de palabra, pero si no estás limpio, o bueno, si no estamos limpios, no servimos. ¿Qué debe de hacer aquel que quiere servir a Cristo? Limpiarse, hermano. Debemos limpiar nuestra vida. Pablo alienta a Timoteo a que se separe del mal y así pueda ser útil. Así pueda ser útil en la obra de Dios. Tenemos que ser útiles, hermano. No solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y aquí podemos encontrar dos interpretaciones, dos posibles interpretaciones. Una que está hablando el valor, por ejemplo, si usted se da cuenta, habla de oro y plata y después de madera y barro. Y algunos intérpretes dicen que está hablando de creyentes y no creyentes. Y se basa en la parábola del trigo y la cizaña, que en un mismo campo, dice Jesús, va a crecer el trigo y la cizaña. Y ahí vemos una imagen del trigo y la cizaña, y se puede ver claramente, bueno, son muy parecidos, son muy parecidos, pero hay una diferencia, ¿verdad? La cizaña no sirve para nada y el trigo, sin cambio, sí. ¿Es correcto? Pero la mejor interpretación posible es que está hablando de todos los creyentes, es decir, que hay creyentes, ¿verdad? De oro, plata, de madera y barro. No está haciendo una división sobre creyentes y no creyentes, sino que todos los creyentes se deben de limpiar para cumplir un propósito mayor, porque así sea un vaso de barro, si está limpio, vas a tomar agua en lugar de un vaso de oro que esté contaminado, ¿cierto? Si te ponen dos vasos, uno es de oro y otro es de barro, pero el de oro está contaminado, ¿de cuál tomarías agua? Y el de barro está limpio, lógicamente tomaríamos agua del que está limpio, por más de oro que sea el otro, ¿verdad? Así, hermano, Dios nos ha dado diferentes dones, diferentes características a cada uno de nosotros, pero ¿qué necesitamos tener? Estar limpios. Y si estamos limpios, entonces vamos a cumplir un propósito mayor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Jacob era el menor. Jacob era el usurpador. Jacob era el mentiroso. Jacob era el débil de su casa. Jacob era el segundo en todo. Y Esaú era diferente. Esaú había nacido con la bendición de Dios porque había nacido primero. Le correspondía la primogenitura. Era amado por su padre. Era buen cazador. Quiere decir que era un hombre valiente, un hombre de guerra, un hombre de armas. Era un hombre que bien podía guiar a su pueblo, un líder de nacimiento. Pero ¿por qué la palabra de Dios nos dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Esaú? ¿Por qué Dios dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios del usurpador? Porque eso significa Jacob. ¿Por qué? Porque uno, hermano, se limpió, uno se santificó, y Dios, ¿verdad?, tuvo un plan mayor para su vida. Y dice el profeta, Dios, ¿verdad?, a través de un profeta: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Pero más adelante en Santiago nos revela el por qué, ¿verdad? Porque dice que Esaú
menospreció a Dios, desechando la bendición de Dios por un plato de lentejas. Pero Jacob luchó contra Dios por recibir la bendición. Amén. Y Dios cambia, hermano. Entonces no importa quiénes seamos, a lo mejor tú te sientas poco, ¿verdad? O nos sintamos poco, o nos sintamos menos que otros, y a lo mejor nos sintamos barro o nos sintamos madera, pero si nos limpiamos, Dios tiene un propósito mayor para nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el requisito? No es ser oro, plata, madera o barro. El requisito para poder ser útiles en las manos de Dios es estar limpios. Estar limpios, hermano. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Limpiemos nuestra vida. Santificado para toda buena obra. Debemos de santificarnos. Cualquiera que se limpia de estas cosas podrá ser un siervo útil del Señor. Para que un instrumento pueda ser usado para usos honrosos, debemos de mantenerlos limpios de toda suciedad. Y esto nos lleva a que debemos de aprender a filtrar todo lo que llega a nosotros, porque hoy es un peligro que corremos. Hoy tenemos televisión, radio, internet, redes sociales, y muchos, no está mal, a lo mejor pueden ver un programa de televisión cristiano, una página de Facebook cristiana, seguir a un pastor, ¿verdad?, en Instagram. ¿Sí? Es algo que está siendo muy común en la iglesia, y estamos bombardeados constantemente de información, pero el creyente debe de aprender a filtrar esa información. ¿Por qué? Porque el enemigo ataca a través de estos medios. Porque a veces, si nos sentamos a ver un programa de televisión o nos ponemos a ver cosas en internet, muchas de esas cosas no agradan a Dios. Y debemos aprender a filtrar, a decir: esto no es correcto, esto sí es correcto, esto me sirve, esto no, esto me edifica, esto me perjudica. Y cuando yo aprendo a diferenciar entre esas cosas, ¿verdad?, voy a buscar la santidad en mi vida. ¿Sí? Tenemos que aprender a filtrar todo lo que llega a nosotros, así como cuando se licúa algo y se queda todo el sedimento, ¿verdad?, que no sirve, y solamente pasa lo que sí nos interesa. O un filtro de un carro que retiene toda la suciedad, ¿verdad?, del aire, del polvo, para que solamente pase aire que no está contaminado. Así debemos de poner filtros en nuestra vida para discernir. ¿Y quién nos da el discernimiento? El Espíritu Santo de Dios. Porque hasta eso, hermano, no es algo de nosotros, es algo que si le pedimos a Dios, Dios nos lo dará. Discernimiento. Digámosle al Señor: ayúdame a discernir lo que es bueno y lo que es malo, lo que puedo ver y lo que no puedo ver, lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. ¿Sí, hermano? Y verá que Dios lo hará de esa manera. Entonces, a través de los medios de comunicación, inconscientemente, muchas veces, a veces consciente, absorbemos pensamientos y valores opuestos a los de la palabra de Dios. ¿Sí? Muchas veces, si una persona pasa viendo programas de televisión y ve comportamientos inadecuados, al final de tanto verlos, ¿qué va a pasar? A esa persona se le hace algo normal. Se hace algo normal, y entonces se adquieren pensamientos y valores opuestos a la palabra de Dios. Debemos de tener cuidado con esto. No edifica. Hay cosas que sí pueden edificar, pero hay cosas que no nos van a edificar. Debemos de aprender a diferenciar. Esta suciedad se irá, si la dejamos pasar, se irá acumulando en nuestra mente y en nuestro corazón. Si dejamos pasar y no filtramos y no tomamos lo bueno y desechamos lo malo, esa suciedad se irá acumulando en nuestra mente
y en nuestro corazón. ¿Qué dice por favor Filipenses 4:8? ¿Qué debemos hacer entonces? Filipenses 4:8, por favor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Gracias, hermano. Ahí está, ¿verdad? El consejo de la palabra de Dios. Todo lo amable, todo lo puro, todo lo honesto, si hay buen nombre, si hay virtud alguna, en esto debemos de pensar. Pero si no hay, ¿qué debemos que hacer? Desecharlo de nuestra mente y de nuestro corazón. Y con eso terminamos. Debe ser, uno de los requisitos es que debe de ser un siervo sabio y prudente. Un siervo que sabe evitar contiendas inútiles. Vea lo que dice 2 Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es lo que hablábamos en el punto anterior. 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias. Perdón, así hermano, seguimos leyendo por favor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Y de verdad a veces hay cosas muy necias e insensatas que lo único que hacen es provocar contiendas. Y es algo que se ha dado en la iglesia y se sigue dando. Entonces la actitud del siervo del Señor es que debe de tener frente a los que están en el error. ¿Cuál es la actitud que el siervo, que aquel que sirve en el Señor debe de tener frente a los que están en el error? Muchos atacan, y lo he visto, cuando ven a alguien que está en el error, lo atacan. Ese está re mal, está mal ese hermano, de verdad. Y algunos se burlan, otros son sarcásticos, pero al final siempre terminan señalando al otro. Ese está bien mal, está bien chueco. Perdón por la expresión, ¿verdad? Pero algunos así se expresan. Está bien torcido, no sabe, es un ignorante. Ese pastor es un ignorante. Ese pastor de la sierra, ¿qué va a saber? ¿Qué va a conocer? No sabe exégesis, no sabe hermenéutica, no sabe homilética, no sabe apologética. Es un ignorante. Y así, ¿verdad? Así se expresan algunos de otros. ¿Por qué? Porque a lo mejor encuentran un error. Y probablemente sí erramos muchas veces en lo que conocemos de la palabra de Dios. No digo que no, podemos errar, podemos equivocarnos. Pero no es la intención del Espíritu Santo señalar al que está equivocado, burlarse del que está equivocado. ¿O usted cree que esa sea la intención? No. Debemos de evitar, hermano, esas actitudes. No debe de ceder a la tentación de enredarse en controversias. Hay algunos, de verdad, ¿cómo les gusta entrar en controversia? Que si Adán tenía ombligo o no tenía ombligo. ¿Usted qué piensa? ¿Adán tenía ombligo o no tenía ombligo? Y hacen toda una controversia de que si Adán tenía ombligo o no tenía ombligo, y uno dice no puede tener porque no nació de una mujer, no tenía cordón umbilical. Y el otro, no, pero es que a la forma tiene que haber. Y Dios mío, ¿verdad? ¿Y usted cree que eso edifique saber si Adán tuvo ombligo o no tuvo ombligo? ¿Edificará mi vida saberlo?
muchos, pongo este ejemplo, pero hay unos que hay todavía más complicados, más difíciles, hermano, que de verdad se pelean, discuten, se enojan, ¿verdad?, por cuestiones que no tienen sentido, controversias carentes de valor, sin sentido, cuestiones necias, cuestiones insensatas. ¿Quiénes eran los ángeles, los nefilí? Que cuando en el tiempo de Noé, algunos dicen que eran ángeles, otros dicen que eran los hijos de Dios, otros dicen que la simiente de Set, pero que de estos nacieron gigantes, y es una controversia, hermano, sin final, y al final nadie va a tener la razón, porque son cuestiones que están ocultas para nosotros. Pero edificará saber si los nefilim eran ángeles de Dios, eran hijos de Dios, eran seres caídos. ¿Realmente edificará mi espiritualidad, mi vida? No, ¿verdad? Entonces son cuestiones necias, insensatas, especulaciones infantiles. Muchos especulan acerca de estos temas, de verdad, algunas especulaciones son muy infantiles, que al final lo único que engendran son contiendas. Debemos evitar esto, hermano, en nosotros, y generan debate. El siervo del Señor no debe de ser, aquí Pablo lo dice muy claramente, no debe de ser contencioso, sino que debe de buscar la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Qué debemos de buscar, hermano? La paz. Con aquellos que de corazón puro y limpio invocan al Señor, porque yo estoy seguro de algo, hermano, que si alguien tiene un corazón puro y limpio, y con ese corazón puro y limpio invoca al Señor, el Señor le oye. El Señor le oye, el Señor responde. Ya estaba la parábola, ¿verdad?, del fariseo y del pecador. Que el fariseo, con mucho conocimiento y con mucha prepotencia, levantaba sus manos al cielo y decía: Señor, gracias, porque no soy pecador como este que tengo a mi lado. Y el que estaba al lado estaba hincado, ¿verdad?, y a lo mejor ignorante de muchas cosas, sin estudio de la palabra de Dios, pero dice que oraba: Señor, sé propicio a mi pecador. Y se golpeaba el pecho porque estaba consciente de su condición pecaminosa, pero estaba implorando misericordia. Y Jesús dice: ¿cuál de los dos salió justificado? ¿El fariseo o el pecador? El pecador. ¿Por qué? Porque tenía un corazón limpio, un corazón sincero y un corazón puro, y en esa intención rogaba por misericordia. ¿Cuántos dan gloria al Señor? No debemos ser contenciosos, sino buscar la paz con aquellos que de corazón puro invocan el nombre de Cristo. Discernir entre cuestiones infructuosas y las que edifican. Hay cuestiones que no tienen caso, hermano, discutir por ellas. Y hay otras cuestiones que sí pueden edificar nuestra vida. Y esas es a las que debemos atender. Primera de Pedro 3:15, por favor. Ya vamos a terminar, hermano. Sino santificad a Dios el Señor en nuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo debemos presentar defensa? Con mansedumbre y con reverencia. Tenemos que ser mansos, ¿verdad? Y también ser respetuosos. Con mansedumbre y con reverencia ante aquellos que demandan una razón de nuestra fe, ¿verdad?, de nuestra creencia. Así debemos presentarnos. Entonces muchas personas tienen dudas sinceras
que un buen obrero de Dios debe escuchar y responder de acuerdo al conocimiento que tiene de la palabra del Señor. Entonces, un buen obrero, la forma en la que el siervo debe contender ardientemente por la fe, como dice Judas 1:3, que debemos contender, sí, ardientemente por la fe, pero no buscando luchas y debates sin sentido, sino que debemos de ser amables para con otros. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. Gloria a Dios. Debemos ser aptos para enseñar, humildes, amables, no tener un carácter áspero, irritable, ni sarcástico, ni burlesco, sino la finalidad debe ser instruir y sacar al hombre del error. ¿Sí, hermano? Que Dios nos dé sabiduría para poder cumplir con estas responsabilidades. Oremos en esta hora al Padre. Señor Dios Todopoderoso, gracias Dios, gracias por esta enseñanza, porque hoy tú nos enseñas que ciertamente vamos a encontrar con personas que estén equivocadas, erradas, pero la manera correcta de actuar hoy tú nos las presentas, Dios Todopoderoso, que en primer lugar debemos ser obreros que se comprometan al estudio serio